Esto pasó hace 10 años. Mi nombre es Clara y en ese entonces tenía 35 años. Me mudé a un pequeño pueblo rodeado de densos bosques. La idea era ayudar a una comunidad que necesitaba más de lo que la vida le ofrecía. Al principio, todo me parecía tranquilo, pero había algo en el ambiente que me inquietaba. Las casas eran viejas y parecían guardar secretos. Nunca supe por qué. Una noche, llegué de la oficina y revisé mi correo. Me sentía cómoda, pero algo en el aire me ponía nerviosa. Entonces encontré un sobre sin remitente. Al abrirlo, vi un recorte de periódico. Hablaba de desapariciones en el pueblo. Nunca olvides lo que hicieron, decía un mensaje garabateado. No entendía. Pensé que era una broma. Pero una sensación extraña me decía que debía prestarle atención. Los días siguientes, la inquietud creció. Recibí más recortes, todo sobre brujería en el pueblo. Notas anónimas aparecían en mi puerta, como si alguien me estuviera vigilando. Las advertencias eran claras, no debía interesarme por el pasado. Pero, ¿cómo ignorar la historia de un lugar donde vivía? La curiosidad pudo más que el miedo. En esas noches, el bosque susurraba. Escuchaba algo sutil, pasos tal vez. Mi corazón latía rápido cada vez que se apagaban las luces. Las sombras se movían por el rabillo de mi ojo, pero al girar la cabeza, no había nada. Cada sueño estaba lleno de rostros extraños y lamentos. ¿Qué pasa aquí? Me preguntaba sin respuestas. Una tarde, mientras recorría el pueblo, noté que la gente me miraba diferente. Susurros a mi alrededor. Intentaba hablar, pero todos desviaban la mirada. Me sentía observada. Quizás debía haber escuchado las advertencias. Fue entonces que lo vi. En el borde del bosque, una figura me observaba. Me quedé quieta, con la vista fija en ella. No sabía si estaba asustada o paralizada. La figura no se movía, solo me miraba. ¿Estás bien?, murmuré al viento. No obtuve respuesta. El aire se volvió frío. Al girar la cabeza, no había nadie. Era mi mente, o había algo siniestro. El miedo creció. La verdad del pueblo se me escapaba. La historia que había escuchado, la historia de las desapariciones y las brujas, empezaba a cobrar vida en mí. Una tarde, decidí investigar más. Fui a la biblioteca del pueblo. Había viejos libros amontonados, llenos de relatos sobre el pasado. Me sentía eligiendo cuidadosamente las palabras que leía. Pero en cada página había advertencias, insinuaciones sobre lo que había sucedido, rituales, pactos y sombras. Más, al salir, las miradas de los vecinos me atravesaban. Sabía que algo estaba mal. Los murmullos crecían en mi mente. La voz del pueblo reclamaba silencio. Sentí que me estaban empujando hacia algo. La figura en el bosque volvió a aparecer. Sabía que debía enfrentar mi miedo. ¿Por qué? Porque el pasado no había olvidado a nadie, y quizás, tampoco a mí. Capítulo 2. Decidí que necesitaba respuestas, así que me propuse buscar a la anciana del pueblo, doña Elena. Había oído rumores de que conocía mucho sobre las leyendas que rodeaban el lugar. Todos hablaban de ella en susurros, y aunque no la había visto, intuía que podría ayudarme. La encontré en una pequeña cabaña al final de la calle principal. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, como si la vida hubiera olvidado ese lugar. Al abrir la puerta, un aire rancio me golpeó. Doña Elena estaba sentada en una mecedora, una manta sucia en sus piernas. Al verme, levantó la vista y sus ojos parecían dos pozos oscuros. «Te estaba esperando», dijo con una voz rasposa. El corazón se me encogió. ¿Por qué la gente está tan asustada?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Qué pasó en este pueblo? Su mirada se tornó sombría. Las brujas no murieron, Clara. Viven en el bosque. Ellas tienen sus secretos, y no querrán que te acerques. Cada palabra iba calando en mi piel como si me advirtiera de un peligro inminente. No puedes ignorarlas,
o ellas no te ignorarán a ti, agregó con un tono casi suplicante. Miré por la ventana, el bosque parecía más oscuro y amenazante. La figura que había visto estaba presente en mi mente y un escalofrío subió por mi columna. Pero tengo que saber. Hay gente que desapareció. Puede que sean víctimas, insistí, sin comprender que mis palabras estaban abriendo una puerta que tal vez debería permanecer cerrada. La anciana asintió lentamente. El pueblo no perdona la curiosidad, hija. Tu deseo de saber podría traerte hacia algo que no puedes controlar. Las luces en la cabaña empezaron a parpadear. Mira, solo puedo mostrarte el camino. No prometo que vuelva, dijo, mientras se dirigía hacia una estantería llena de libros. Sacó uno polvoriento y lo dejó sobre la mesa. Esto es lo que necesitas, pero ten cuidado, cada página lleva un precio. Abrí el libro. Las ilustraciones eran inquietantes, criaturas y rituales que no imaginaba. En una página, un dibujo de un círculo mágico me hizo sentir mareada, como si estuviera siendo arrastrada a un abismo. Debes encontrar lo que está oculto, pero no debes perderte, advirtió doña Elena. El bosque tiene su propia voluntad. Salí de la cabaña con el libro en mis manos y una sensación de incertidumbre. La niebla empezó a descender, envolviendo el pueblo, me sentía como un juego de cartas desechadas a merced del destino. Miré hacia el bosque, cuyo oscuro contorno revelaba más sombras, la figura estaba allí, más cerca, más definida, invitándome, sin embargo, no podía ignorar a doña Elena. Desde que salí de su cabaña, habían transcurrido más de 10 minutos. Cada vez que miraba hacia el bosque, la figura parecía moverse, acortando la distancia entre nosotros. Solo un paso más, me decía la voz en mi cabeza, y entonces la bruma se espesó. Un grito desgarrador resonó desde el interior del bosque, que se convirtió en eco, y sentí que algo estaba por suceder. Mi corazón latió fuerte. No sabía si correr o quedarme. Las sombras parecían cobrar vida. Porque en este pueblo, cada decisión parecía tener consecuencias. Cabría preguntarse si podría descubrir la verdad sin ser consumida por ella. Capítulo 3. Respiré hondo, tratando de calmar la inquietud en mi pecho. No podía darme el lujo de dejarme llevar por el miedo. A lo lejos, el grito se desvanecía, pero el eco seguía retumbando en mi cabeza. La figura en el bosque seguía ahí, esperando. Era como un imán que me atraía cada vez más. Decidí que no podía volver atrás. La anciana tenía razón, si no intentaba descubrir la verdad, nunca podría estar tranquila. Con el libro bajo el brazo y una mezcla de valentía y terror, avancé lentamente hacia la frontera entre el pueblo y el bosque. La niebla se apelotonaba en el suelo, creando formas extrañas que parecían querer hablarme, los árboles se alzaban como centinelas, sus ramas extendidas me recordaban brazos que podrían envolverme con facilidad. Con cada paso, el aire se volvía más denso y frío. No mires hacia atrás, me dije, aunque el miedo me empujaba a hacerlo. Finalmente, llegué al borde del bosque. El camino se desvanecía entre la oscuridad. Saqué el libro, buscando una pista. Las páginas se sentían frías entre mis dedos, como si tuvieran vida propia. Círculo mágico, murmuré, recordando la ilustración inquietante. Empecé a leer lo que decía. Había un hechizo que prometía conexión con los espíritus del bosque, pero no era sencillo. Requería un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Me pregunté en voz alta. No había respuesta. Solo el sonido susurrante del viento entre los árboles. Entonces, un movimiento a mi izquierda captó mi atención. La sombra se alzó, tomando forma. Era una mujer alta, con cabellos oscuros y ojos que parecían destellos de fuego. ¿Te atreves a entrar?, preguntó, su voz resonando como ecos de otros tiempos. Sentí que me congelaba. ¿Eres una de ellas?, logré preguntar. La figura sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. Soy quien cuida el bosque. Cada inquisitivo tiene su precio.
Solo busco respuestas, dije, tratando de sonar convencida. La gente ha desaparecido. Necesito entender. Su risa sonó suave, pero su mirada era dura. Las respuestas vienen con consecuencias, pequeña. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? No tenía idea de lo que eso significaba. Doña Elena había dicho que cada página tenía un coste. Pero el deseo de saber estaba apagando mi miedo. Solo quiero saber si están vivos, respondí, consciente de que cada palabra me acercaba más a lo desconocido. La mujer se acercó un poco más. Entonces, sigue el camino de la verdad, y lo que encuentres, solo tú podrás cargarlo. Antes de que pudiera preguntar más, la figura desapareció, como humo llevado por el viento. Manteniendo el libro apretado contra mi pecho, di un paso hacia el interior del bosque. La niebla giraba a mi alrededor, avivando mi ansiedad. Pero no podía dar marcha atrás. Algo me impulsaba hacia adelante. Cada sonido era amplificado, el crujir de las ramas, el susurro de las hojas. Cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que la luz se desvanecía. Miré el libro nuevamente, había una nota escrita a mano al final de la página que leía. Recuerda, cada respuesta viene con un precio. No olvides quién eres. Algo dentro de mí se encendió al decir esas palabras. Mi corazón latía con más fuerza. Entonces, todo se volvió oscuro. La niebla se tragó todo a mi alrededor. Ya no podía ver el camino de regreso. El sonido del bosque se tornó más fuerte, más insistente. Y justo cuando creí que me perdería, escuché una risa que resonaba a través de la oscuridad. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Y que no habría vuelta atrás. Capítulo 4. La oscuridad era densa, como si el aire mismo se cuantificara en sombras. Mientras avanzaba, el libro todavía en mis manos se sentía como un peso, algo que no solo contenía palabras, sino que también me ataba a este lugar. Escuché un susurro que me rodeaba, indistinguible, pero que parecía llamarme por mi nombre. ¿Carmen? Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me detuve en seco, el corazón latiéndome en las orejas, y busqué con la mirada en la penumbra. Pero no había nadie. Solo los árboles, sus ramas retorcidas como dedos alzados, parecían dispuestos a atraparme. Las leyendas del pueblo resurgieron en mi mente. Historias de desaparecer, de criaturas que devoraban las almas de los curiosos. No puedo dejar que esto me detenga, murmuré para mí misma, y di un paso más hacia lo desconocido. De pronto, noté un claro delante. A través de la niebla, una luz tenue emergía, como si alguien hubiera encendido una fogata en medio del bosque. Mi corazón dio un brinco. Tal vez había alguien ahí, alguien que conociera la verdad. Con el libro aún apretado, me dirigí a la luz. Al acercarme, vi las siluetas de figuras sentadas en el suelo. A medida que la niebla se despejaba, el brillo reveló a 3 personas, con miradas perdidas y cuerpos inmóviles. Su presencia me llenó de pánico. Eran las mismas personas de las que la gente hablaba, los desaparecidos. Pero, ¿estaban vivos? No se acerquen, advertí, levantando un dedo como si eso pudiera detenerlos. Pero no respondieron. Sus rostros eran familiares pero ajenos, como si una parte de ellos se hubiera perdido en la oscuridad que los rodeaba. Entonces, uno de ellos, un hombre alto con una mirada vacía, abrió la boca. ¿Por qué viniste, Carmen? Preguntó, su voz salía como un susurro lejano, a pesar de estar tan cerca. No podía ser. ¿Estás bien? Grité, pero no obtuve respuesta. La niebla parecía tragarse mi voz. El otro hombre, un conocido de la infancia, se giró hacia mí. Nos llamaste, dijo, su tono frío y distante. Nos buscaste. Ahora eres parte de esto. Sentí que el miedo se apoderaba de mí, pero no podía darles la espalda. No lo hice por vosotros. Quiero ayudar. Una risa escalofriante resonó en el bosque, como si las sombras se burlaran de mí.
Antes de poder reaccionar, la figura de la mujer volvió a aparecer en el claro. La conexión ha sido establecida, dijo, su voz resonando en mis oídos. Eres parte del ciclo ahora. En ese instante, comprendí que todo giraba alrededor de las decisiones. El sacrificio mencionado en el libro no era físico, sino algo más profundo. Miré a las figuras de los desaparecidos, con la esperanza de encontrar algún rayo de luz en sus ojos, pero solo vi pena y desolación. ¿Qué quieres de mí? Grité a la mujer de fuego, sintiéndome cada vez más atrapada. Ella sonrió, y en su mirada había un brillo de satisfacción. Solo una respuesta, y el costo será el que tú decidas. El miedo arrasó mis pensamientos mientras realizaba la aterradora verdad. Sabía que una vez que diera mi respuesta, todo cambiaría. No había marcha atrás. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar para conocer la verdad? ¿Cuánto estaba dispuesta a perder? En ese instante, algo a mis espaldas crujió. La niebla se aglomeró repentinamente. Giré la cabeza y vi una sombra mayor que las demás. Era más oscura y parecía reclamar el espacio a mi alrededor. Tu respuesta es inminente, dijo la figura, y su voz hizo temblar mis entrañas. Sumida en el caos, supe que el bosque me estaba pidiendo algo y no tendría piedad. Capítulo 5. El aire se volvió más frío, una brisa inquietante recorrió el claro. La sombra creció, tomando forma. Sus contornos se delineaban como si fueran cables de electricidad, vibrando y agolpándose en un espiral oscuro. Responde, exigió de nuevo, y el retumbar de su voz resonó en mis huesos. ¿Qué es lo que quieres de mí? Apenas logré pronunciar, la voz casi un susurro lleno de terror. Sentía mi cuerpo temblar. Sabía que esta no era una elección sencilla, que la respuesta que debía dar podría cambiarlo todo, y la presión me estaba aplastando. La mujer de fuego observaba con atención, como si estudie cada matiz de mi confusión. Eres el puente, Carmen. Conoces la verdad a través de la historia que llevas, dijo, señalando el libro en mis manos. El sacrificio puede ser más que físico. Puede ser libertad o encarcelamiento. Aquel momento se alargó, estirándose como un chicle masticado hasta perder su sabor. Miré a los desaparecidos, todavía anclados en la niebla, sus ojos vacíos como espejos rotos. ¿Están atrapados por mí? ¿Por lo que yo decida? Pregunté con un hilo de voz. Tus decisiones determinan su existencia, contestó la figura oscura, acercándose un paso más. Pero también las tuyas. Ya no puedes ser solo una espectadora. Debes elegir. El libro en mi mano parecía vibrar, llamándome. Por un instante, sentí la tentación de abrirlo, de deslizarme entre sus páginas y dejar que las palabras me envolvieran. No quiero ser parte de esto, proclamé, aunque sabía que mis palabras solo eran un intento de resistir el inevitable. Es un ciclo interminable, Carmen. Muchos han intentado romperlo, y han fracasado, dijo la mujer con esa misma sonrisa burlona. La verdad está al alcance de tu mano. Solo hay que saber a qué precio. Mis ojos viajaron rápidamente por el claro. La atmósfera era densa y opresiva, pero en lo profundo había una chispa de esperanza. ¿Cómo puedo liberarles? Pregunté de nuevo, dispuesta a escuchar, aunque el miedo me invadiera como una ola. La sombra se inclinó hacia mí, y por un instante, vi algo en su interior. Un destello de lo que una vez fue humano. El costo no siempre es justo, pero está claro. Tienes que renunciar a algo invaluable. Solo entonces ellos encontrarán la paz, y tú, quizás, la respuesta que buscas. No solté una lágrima, sintiendo el peso de su demanda. No puedo perderlos. No puedo perderme a mí misma en el proceso. La mujer asintió. Los deseos son como sombras. Se desvanecen, pero aterrizan en lo que no quieres ver. La niebla se movía, formando figuras en movimiento, danzando y arremolinándose a mi alrededor. Decidí que no podía alejarme de esto, no podía permitir que la opresión me venciera. Yo acepto ayudar. Haré lo que sea necesario,
pronuncié, sintiendo el aire volverse eléctrico a mi alrededor. La sombra sonrió, y la mujer de fuego alzó la mano. Sean testigos. Carmen ha decidido. El ciclo debe continuar, pero el sacrificio llevará un nuevo significado. Bienvenida a la sesión de justicia. Antes de que pudiera comprender el significado de esas palabras, el claro pareció estallar en luces fugaces. Todo se oscureció brevemente, y una presión invisible me empujó hacia adelante. Sentí que mis decisiones comenzaban a tomar forma, algo dentro de mí se estaba transformando. Cuando la luz volvió, estaba sola en el claro. Las figuras se habían desvanecido y el libro que sostenía ahora brillaba intensamente. Miré a mi alrededor con el corazón en un puño. Ya no había sombras, no había más voces llamando, pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. La pregunta que había planteado permanecía en el aire. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿O solo había alimentado al monstruo que ahora estaba despertando a mi alrededor? Y en ese instante, comprendí que el verdadero sacrificio había comenzado. Capítulo 6. El silencio era ensordecedor. Me encontré en el mismo claro, pero todas las sombras, las figuras y la mujer de fuego habían desaparecido. Solo el libro brillaba en mi mano, y su luz iluminaba mi cara con un fulgor tembloroso. Sin embargo, no podía permitirme la calma. Un sudor frío cubría mi frente. ¿Qué había hecho realmente al aceptar esa carga? Con cada latido de mi corazón, sentí que el tiempo se había distorsionado. Miré el libro y lo abrí. Las páginas eran blancas, vacías. Aún así, la sensación de que me observaban persistía. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Murmuré al aire. Nadie respondió. Decidí caminar, buscando respuestas. Desviándome del claro, me adentré en el bosque. Los árboles parecían susurrar algo así como advertencias. A medida que avanzaba, el ambiente se tornaba más oscuro y tenso. Una sensación de inquietud me envolvía como una manta pesada. De repente, escuché un crujido, y las ramas se movieron detrás de mí. Giré, con el estómago revuelto. Una figura emergió entre la maleza. Era un hombre, con una mirada intensa y penetrante. «Carmen, ¿eres tú?», preguntó, la voz rasposa y cargada de urgencia. «¿Quién eres?», respondí, sintiendo que el corazón me latía fuertemente. «Soy Iker, un anciano del pueblo», dijo, acercándose lentamente. «Vine a buscarte. Hay algo que necesitas saber. El ciclo que comenzaste no es un juego, y no sabes lo que has liberado». La inquietud creció dentro de mí. ¿Lo que he liberado? ¿Qué estás diciendo? Las sombras no solo son ecos del pasado. Son seres atrapados por decisiones de generaciones, explicó, moviendo la mano, como si quisiera sentir el aire. El libro que tienes puede dar vida o condenar. Las palabras resonaban en mi mente, mezclándose con el caos que había experimentado. ¿Condenar? ¿A quién? ¿A mí? ¿A otras personas? Iker asintió lentamente, y mi piel se erizó. Una vez que elegiste ayudar, lo que estaba contenido ahora busca ser liberado. No solo ellos, también tú. Tu vida, Carmen, se entrelaza con la de aquellos que deseas salvar. ¿Salvarlos de qué? Del destino que les espera si no actúas correctamente. Este no es un sacrificio heroico, es una responsabilidad inmensa, respondió, tomando un paso adelante. Tienes que decidir qué estás dispuesta a perder. La frase retumbó en mi mente. No podía dejar que todo se desmoronara. ¿Cómo se supone que voy a saber qué hacer? No sé nada de esta maldición. Necesitas recordar. Hay secretos ocultos en el pueblo. La historia que llevaron años en ser enterrados. Regresa, y busca las viejas leyendas. Tal vez encuentres respuestas ahí, sugirió, su rostro lleno de preocupaciones. Antes de que pudiera contestar, varias ráfagas de viento comenzaron a aumentar, arrastrando hojas y ramas a su paso. La atmósfera se volvió palpable,
una advertencia de que algo se acercaba. Iker, espera. Grité, pero él ya se había desvanecido en la neblina que lo había mantenido oculto. Terror y confusión se agolpaban en mi pecho. El bosque, que antes me parecía un refugio familiar, ahora era un laberinto lleno de oscuros secretos. Miré el libro en mis manos, sintiendo que pesaba más que antes. Por algún motivo, esto era solo el comienzo, la urgencia me empujó a moverme. Tenía que regresar al pueblo. Tenía que descubrir lo que las voces calladas habían escondido por tanto tiempo. Pero cada paso que daba me advertía que no todo secreto se puede soportar. Había una verdad por delante que podría liberarme o condenarme para siempre. Y así, con el corazón acelerado, me dirigí de regreso, consciente de que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Capítulo 7. Volví a entrar en el sendero que me dirigiría al pueblo. A cada paso, una sensación de inminente peligro me seguía. La oscuridad del bosque me ansió, pero no podía dar la vuelta. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había desatado. Cuando salí de la maleza, la luz del atardecer tiñó el cielo de naranja y púrpura. Sin embargo, la belleza del paisaje no podía disipar el miedo que me envolvía. El pueblo parecía tan tranquilo como siempre, pero yo sabía que algo había cambiado. Algo siniestro y acechante había despertado. Caminé por las calles vacías, notando que muchas casas estaban desiertas. Las luces se mantenían apagadas, y una sensación de abandono flotaba en el aire. Al llegar a la plaza principal, mis ojos se posaron en la antigua biblioteca. La edificación estaba cubierta de hiedra y un aire de misterio emanaba de sus puertas cerradas. El recuerdo de las palabras de Iker reverberaba en mi mente. Busca las viejas leyendas. Me acerqué a la biblioteca, que había sido el lugar donde tantos rumores se compartían y tantas historias contadas. Empujé la puerta, sintiendo que se resistía antes de abrirse con un chirrido. Entrar dentro fue como sumergirme en un mundo olvidado. Los estantes estaban llenos de libros cubiertos de polvo. La luz apenas iluminaba el interior, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Necesito concentrarme, me dije mientras buscaba en la penumbra. Era difícil encontrar algo útil entre tanto desorden, pero mis manos se detuvieron ante un libro que parecía más viejo que los demás. Su encuadernación estaba rasgada y el título apenas era legible, Cuentos de sombras y luz. Abrí el libro con delicadeza, dejando que el aroma a papel envejecido me inundara. Las páginas estaban llenas de relatos de brujería y hechicería. Las historias hablaban de pactos oscuros, de sombras que se llevaban a los vivos y de maldiciones que caían sobre los descendientes. No podía evitar que un nudo se formara en mi garganta. Era posible que mis acciones hubieran sido la chispa que encendió esa oscuridad. De pronto escuché un ruido que rompió el silencio. Alguien había entrado en la biblioteca. Mi pulso se aceleró. Me escondí detrás de un estante, asomando la cabeza con cautela. Una mujer mayor, con una larga bufanda negra y ojos llenos de desconfianza, revisaba los estantes. El miedo se apoderó de mí. ¿Era otra persona relacionada con esta historia? Alguien que sabía más de lo que debía. La escuché murmurar para sí misma, palabras que sonaban como un conjuro. Que la luz rompa la oscuridad, que el sacrificio se revierta. Era como si estuviera llamando algo, esperando que le respondiera. La tensión en el aire era palpable. Cuando pareció calmada, decidí salir de mi escondite. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, aunque temblorosa. Ella se volvió, con la sorpresa reflejada en su rostro. ¿Quién te ha dejado entrar aquí? ¿Sabes lo que tocas? Soy Carmen. Vine a buscar respuestas, respondí, con el corazón latiendo desbocado. La mujer me observó detenidamente, su mirada penetrante casi podía atravesar mis pensamientos. Las respuestas no son lo que piensas. Puede que encuentres más oscuridad de la que imaginas, dijo, acercándose un paso. No podía darme el lujo de retroceder. No tengo miedo. Debo entender lo que ha ocurrido. Se trata de mi vida y de otros en el pueblo. Su risa fue amarga. La valentía puede costar caro.
Ven. Te llevaré a donde olvidaron los secretos. Antes de que pudiera protestar, comenzó a caminar hacia una puerta trasera. Mi instinto me gritaba que debería evitarla, pero la curiosidad me empujaba a seguirla. Un nuevo aire de urgencia surgió. Algo me decía que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. Y así, con la mente llena de preguntas y un futuro incierto, dudé un último momento antes de cruzar la puerta detrás de ella. Lo que encontrara dentro podría ser mi redención o mi condena. Capítulo 8. Cruzar esa puerta fue como entrar en un pasadizo del tiempo. El aire era denso y olía a humedad. La mujer me condujo a través de un corredor estrecho, donde las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños y símbolos que no reconocía. Un escalofrío me recorrió la espalda, y me pregunté si estaba cometiendo un error. No había vuelta atrás. Esto es un lugar olvidado por muchos, dijo la anciana, su voz era grave como si cada palabra tuviera un peso. A lo largo de los años, los habitantes del pueblo han ocultado sus verdades. Las historias que crees que son solo cuentos, son más reales de lo que imaginas. Me detuve en seco. ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de verdades? La ansiedad crecía en mi pecho, cada vez más ansiosa por las respuestas que temía escuchar. Ella me miró con seriedad. La oscuridad que se ha despertado está relacionada con una leyenda antigua. Se habla de una maldición que puede ser revocada, pero a un alto precio. Es por eso que vinieron aquí en busca de respuestas. La curiosidad me llevó a seguirla. ¿Qué maldición? ¿Qué precio hay que pagar? Sentía que cada palabra era un paso más cerca del abismo. Finalmente, la mujer se detuvo frente a una puerta pesada de madera. La empujó, revelando una sala amplia. En el centro había una mesa con un libro enorme abierto, junto a un candelabro que iluminaba la habitación tenuemente. Las páginas parecían estar llenas de dibujos que representaban rituales oscuros y nombres en un idioma que no entendía. Esto es lo que buscas, explicó. Las historias de aquellos que han caído en la trampa de la oscuridad. Mi nombre es Marta, y he estado custodiando estos secretos por años. Mientras me acercaba a la mesa, mi mirada se detuvo en un dibujo en particular. Era una imagen de un niño en un círculo, rodeado de sombras que se extendían como garras. Sentí un nudo en el estómago. Fue entonces cuando comprendí que el niño en el dibujo era idéntico a Javier, el chico que había desaparecido. Ese es el precio, dijo Marta, adivinando mis pensamientos. Los descendientes de quienes han estado involucrados en la brujería están marcados. La maldición exige un sacrificio. La oscuridad no se detiene por nada. ¿Sacrificio? ¿De qué hablas? Mi voz se quebró, un miedo primario se apoderó de mí. ¿Qué le pasó a Javier? Marta me miró con una mezcla de compasión y seriedad. No lo has hecho tú, Carmen. Pero tú puedes ser la clave para que esta historia termine. Debes estar dispuesta a enfrentar lo que sea necesario. Mis pensamientos corrían frenéticamente. ¿Cómo había llegado a esto? Todo lo que quería era aprender más sobre lo que sucedía en el pueblo, y de repente, me encontraba en esta encrucijada. ¿Podría ser yo quien devolviera la luz a la oscuridad? Sigo sin entender, respondí, con el corazón apesadumbrado. ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Qué debo hacer? Marta suspiró, tomando un libro antiguo que yacía en la mesa. Los sacrificios pueden ser revertidos si te atreves a realizar el ritual, pero deberás estar lista para enfrentar lo que habita en la oscuridad. ¿Tienes la fortaleza? La pregunta resonó en mí, dejándome en suspenso. Sentía que una decisión crítica se avecinaba, y que todo lo que había vivido me había llevado hasta aquí. ¿Y si no tengo la fuerza?, balbuceé. Entonces la oscuridad ganará, y perderás a aquellos que amas, fue su respuesta, fría pero verdadera. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el suelo tembló. Un estruendo resonó fuera de la biblioteca, como si algo antiguo se hubiera despertado. La luz de las velas titiló. En ese momento supe que el tiempo se había agotado.
Ya no hay más tiempo, dijo Marta, su mirada fija en la puerta. Debes decidir ahora, Carmen. ¿Salvarás al pueblo? ¿O dejarás que la oscuridad se apodere de ellos? Con el corazón latiendo con fuerza y el miedo latente, supe que lo que estaba por venir cambiaría mi vida y la de todos en el pueblo para siempre. Capítulo 9. Mi mente se llenó de confusión. Las palabras de Marta se repetían, resonando en mis oídos como un eco aterrador. No tenía idea de cómo enfrentar lo que estaba por venir. La biblioteca vibraba con la energía de algo antiguo y siniestro. Un golpe más fuerte sacudió el suelo, haciendo que el candelabro temblara. Carmen, escúchame, dijo Marta, interrumpiendo mis pensamientos. Tienes que actuar. El ritual no puede esperar. La urgencia en su voz me hizo sentir aún más inquieta. ¿Pero qué tengo que hacer realmente?, pregunté, sintiendo que mi voz se desvanecía. Marta se acercó al libro y pasó rápidamente las páginas, sus ojos se iluminaban en cada palabra que leía. Debes encontrar la esencia de la maldición, explicó, su dedo señalando un fragmento. Esto se originó con la traición de un ancestro. Su alma está atrapada en este lugar. Solo al liberarlo podrás romper el ciclo. ¿Liberarlo? ¿Cómo? La idea de enfrentar algo tan oscuro me llenó de pavor. Pero también sentía que no podía quedarme de brazos cruzados. Javier, los otros niños, la comunidad entera. Primero, necesitarás un objeto de la familia del traidor. Algo que esté vinculado a su legado, continuó. Puedes encontrarlo en la casa de la familia Mendoza. Su sangre está en el corazón del pueblo, y ahí es donde comenzó todo. La casa de los Mendoza. Había oído historias sobre esa familia, historias que causaban miedo y fascinación. Nunca había pensado que tendría que ir allí. ¿Y si no lo encuentro?, pregunté, sintiendo que el abatimiento me invadía. Entonces la oscuridad te encontrará a ti y a todos los que amas, repitió Marta, con un tono que me cortó el aliento. Debes buscar. No hay otra opción. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba reunir valor. Voy a hacerlo, dije, aunque el miedo se hacía notar en mi voz. La imagen de Javier, atrapado en la oscuridad, me empujó hacia adelante. No podía fallar. Con un último vistazo alrededor de la biblioteca, me di la vuelta y salí de la sala. El pasillo estaba oscuro, y el aire se sentía aún más pesado. Podía oír un sordo ruido, como un murmullo inquietante que crecía con cada paso que daba. Al salir del edificio, una niebla densa se había levantado, envolviendo el pueblo en un velo fantasmagórico. Caminé rápidamente llevando las instrucciones de Marta grabadas en mi mente, intentando no mirar atrás. Sabía que la oscuridad acechaba, lista para atraparme. Llegué a la casa de los Mendoza, que se alzaba como un monstruo en la bruma. El portal estaba entreabierto, como invitándome a entrar. Aquí vamos, murmuré para mí misma, apoyando una mano en la puerta. No había marcha atrás. Dentro, un silencio sepulcral reinaba. La luz apenas filtraba por las ventanas. Tomé una respiración profunda y crucé el umbral. Al dar el primer paso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si la casa me estuviera observando. Entonces, un ruido sutil rompió la quietud. Era un susurro, casi inaudible, pero lo sentí. Carmen, parecía llamarme. Carmen. Mi corazón se detuvo mientras comprendía que algo estaba en movimiento. Había llegado a la casa de los Mendoza, pero no estaba sola. Algo más en la oscuridad me estaba esperando. Capítulo final. La tensión se apoderó de mí mientras un escalofrío recorría mi cuerpo. La casa de los Mendoza estaba llena de sombras que parecían cobrar vida, susurrando historias olvidadas mientras me adentraba. La atmósfera estaba cargada de un silencio casi palpable. Seguí la voz que me llamaba. Carmen, resonaba en la penumbra, una invitación y una advertencia al mismo tiempo. A medida que avanzaba, el eco de mis pasos resonaba como un latido en el aire.
Las paredes estaban adornadas con retratos descoloridos de generaciones pasadas, sus miradas insistentes seguían cada movimiento mío. En mi mente, pensaba en Javier y en los demás desaparecidos. No podía ser esto en vano. El sacrificio del que Marta había hablado tendría que ser la clave para revertir esta maldad. Finalmente, llegué a una habitación al fondo del pasillo. La puerta estaba entreabierta, como si algo quisiese que entrara. Al asomarme, una penumbra más espesa me envolvió. En el centro había un viejo baúl cubierto de polvo. El susurro parecía emanar de él. Sin dudar, empujé la tapa, y al abrirlo, un montón de objetos invaluables se desplomó sobre mí, cartas, joyas oxidada, pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño medallón con inscripciones que reconocí de las páginas del libro. El medallón brillaba tenuemente, pulsando como si aún contuviera un fragmento de vida. Al tocarlo, una oleada de visiones se desató en mi mente. Pude ver a mi ancestro, rodeado de un grupo de personas envueltas en llamas, y su desesperación mientras un oscuro pacto se sellaba. El sacrificio por su ambición abrieron un portal, susurraban ecos múltiples en un instante vibrante, desperté de la visión y comprendí. Mi familia no solo estaba vinculada al sacrificio, sino que era la fuente de la maldición. Sentí una marea de caos en mi corazón, mi propia sangre pedía redención. Debía romper este ciclo, pero el precio que tendría que pagar, me aterrorizaba. Debo hacerlo, murmuré para mí misma. En ese momento, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Las luces comenzaron a parpadear, y la temperatura descendió drásticamente. Sentí que las sombras comenzaron a formarse a mis espaldas. Carmen, ¿te atreves a enfrentarte a lo que vino de ti? Una voz resonó, profunda y seductora. Era la mujer de fuego, o alguna manifestación de la maldición misma. Reuniendo valor, destaqué el medallón frente a mí, manteniendo la mirada fija en la oscuridad. Liberaré a los que han sido atrapados. Haré lo que sea necesario, pronuncié con firmeza, sintiendo que la energía se comprimía en mi pecho. ¿Tú? Sin embargo, necesitas el precio, y puede que sea más de lo que estás dispuesta a dar, rió la figura, desdibujándose entre sombras amenazantes. La oscuridad comenzó a acercarse, hábil en envolverme en su desesperación. No. Esto no es tuyo, grité y sentí la energía fluir a través del medallón. Un destello de luz resplandeció al elevarlo y, de inmediato, las sombras comenzaron a chocar contra la luz. Era un abrazo de fuerza y miedo. Acepto el sacrificio. Que sea mío, no de los inocentes. En ese instante, toda la habitación estalló. La luz cubrió cada rincón y, en el centro del caos, la esencia de aquellos que habían desaparecido se materializó. Sus rostros se mostraron por un instante, atónitos, pero llenos de esperanza. La oscuridad comenzó a desmoronarse, como un castillo de naipes. Vi cómo la mujer de fuego se retorcía. Esto no se terminara así. El grito de furia se expandió, pero ya era tarde. La luz devoró la oscuridad, abrazando todo lo que tocaba. Los lamentos eran ecos de libertad en mis oídos. Con un último destello, todo se volvió negro. Desperté tendida en el suelo de la casa de los Mendoza, el medallón a mi lado. La luz del día brillaba por la ventana, inocente. Había conseguido liberar a los desaparecidos, pero el precio se quedó incrustado en mí. Para siempre. Mientras me levantaba, un pensamiento inquietante se quedó en mi mente. Todavía había ecos en el pueblo, secretos que no sé. Habían revelado y un ciclo que pudo haber sido cortado, aunque a un costo. Nunca supe si había salvado a todos o si mi sacrificio había alimentado otra sombra. Caminé hacia la salida, consciente de que el bosque seguía ahí, con sus propias preguntas, esperando por mí. A veces pienso en lo que ha quedado en el aire, en Javier y en las historias no contadas. Queda una inquietud en mi pecho, como heridas curadas a medias. En este pueblo, siempre hay algo más bajo la superficie. Pero por ahora, el silencio me acompaña en el nuevo día que nace.